Hola, les presento mi lugar de trabajo. Además de profesores y profesoras, aquí trabajamos agentes de seguridad, personal administrativo, personal de cocina y de limpieza que hacemos nuestro mayor esfuerzo para que el proceso educativo se lleve a cabo de la mejor manera. Sabemos que el trabajo de cada persona aporta a la labor educativa de nuestro centro y es importante que estemos a gusto con lo que hacemos. Es decir, que el trabajo no atente contra nuestra salud. La salud ocupacional se entiende como el máximo estado de bienestar físico, mental y social de las personas trabajadoras en todas las ocupaciones. Todo trabajo tiene riesgos. Veamos algunos ejemplos. Las compañeras y compañeros que trabajan en la limpieza o la cocina se exponen frecuentemente a riesgos como caídas, quemaduras y al desgaste físico. Las y los funcionarios dedicados a las labores administrativas se exponen al hacinamiento, riesgo de incendio, entre otras condiciones vulnerables que afectan su labor. ¡Ay, no me puedo mover! El personal de seguridad muchas veces trabaja en condiciones insalubres. En el sector docente corremos riesgos físicos. Entonces, en esta oración, el sujeto es... El planeamiento, los diagnósticos, las tareas, los comités, los festivales, las semanas de evaluación, las notas, las familias. ¡Ay, qué estrés! Pero los riesgos psicosociales son los que más daño nos hacen. También hay que tener en cuenta que nuestra salud después de la jubilación depende de los cuidados que tengamos hoy al trabajar. Comprometidos con la salud de las personas trabajadoras, ANDE, SEC y Citracome, en conjunto con el MEP, hemos construido una política de salud ocupacional cuyos objetivos son: 1. Promover una cultura de prevención en materia de salud ocupacional que garantice condiciones de trabajo seguras y saludables para todas las personas trabajadoras del sector educación. 2. Desarrollar e implementar procesos de organización del trabajo que permitan lograr el equilibrio entre las capacidades y los recursos de la población trabajadora y las demandas de trabajo en el sector educación. 3. Garantizar condiciones de infraestructura seguras y saludables en los diferentes centros de trabajo del sector educación. Además, estamos trabajando en un plan de acción para la salud y seguridad en el trabajo. Para lograrlo, necesitamos del apoyo de todas las personas que trabajan en educación. Así, en el ambiente laboral es importante observar alrededor y descubrir ¿qué podemos hacer para promover la salud, prevenir y mejorar la seguridad en el trabajo? De esta manera, podemos identificar riesgos, plantear soluciones y resolver las situaciones que están a nuestro alcance. Y reportar y comunicar aquellas necesidades cuyas soluciones requieren de otros actores y de dar un seguimiento. Como la salud es integral, no basta con los esfuerzos institucionales. Es muy importante que usted genere cambios a su alcance para su salud laboral, así como también su responsabilidad por autocuidarse, por ejemplo, teniendo una alimentación saludable, buscando un espacio para el descanso, para recrearse y para hacer ejercicio. También es importante el tiempo para reflexionar y conectarse con sus emociones, así como mejorar la relación con las personas a su alrededor. Recordemos, la salud ocupacional es un derecho y todas las personas tenemos mucho que aportar. Que estén muy bien. Un cordial saludo en nombre del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social a todos los participantes y asistentes al evento denominado la Semana de Salud Ocupacional y Seguridad Social y de manera muy especial al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, miembros de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, organizadores de este importante evento. La Declaración de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que la seguridad social es un derecho humano inherente a la condición
del ser de la especie, con la finalidad de garantizar la vida digna y el pleno desarrollo de las personas, sujeto a los principios de solidaridad, progresividad y universalidad, es decir, un derecho que trasciende de aquellos derivados de la condición ocupacional o los reconocidos y alcanzados en el marco de las relaciones de trabajo. Asimismo, lo considera el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al consagrar en sus artículos 9, 11 y 12 su alcance y contenido. En igual sentido, la Organización Internacional del Trabajo lo considera en el Convenio 102, norma mínima de seguridad social. Su objetivo es proteger a los individuos ante los riesgos sociales a los que se enfrentan en el transcurso de la vida. Actúa como un instrumento mediante el cual la sociedad otorga a la población acceso a la asistencia médica y sanitaria, garantiza la seguridad en el ingreso, principalmente durante la vejez, el desempleo, la enfermedad, la invalidez, los accidentes de trabajo, la maternidad o la pérdida del sostén de la familia. La Agenda 2030, con sus objetivos y metas, está encaminada a que los países en el mundo unan esfuerzos para poder reducir las grandes brechas y fuertes desigualdades y procurar a todas las personas la dignidad humana, la satisfacción de necesidades básicas y que tal avance sea generalizado y progresivo en el mundo. La OIT en 2012 ha retomado varios de los convenios y recomendaciones acordados por los países de la organización y en su recomendación 202, para la cual sugiere el establecimiento de pisos de protección social para lograr el desarrollo de las sociedades y el bienestar de los países. Dos dimensiones de la seguridad social. La primera como un derecho fundamental para todos los individuos de la especie. Y la segunda como un sistema para la protección frente a las contingencias sociales que se presentan a lo largo de la vida y de todas aquellas que, si bien son previsibles, en ocasiones nos sorprenden de manera inesperada, como pudieran ser las crisis económicas cada vez más recurrentes o los provocados por los desastres naturales, las crisis políticas y humanitarias o los desatados por crisis sanitarias como la reciente provocada a nivel global por la pandemia del COVID-19. Durante la crisis provocada por el COVID-19, la seguridad social y los sistemas de seguridad social demostraron ser el mecanismo idóneo con que cuentan los estados y las sociedades para enfrentar diversas contingencias y garantizar la efectividad de sus derechos. Pero a su vez, se evidenciaron las fragilidades, restricciones y limitaciones de dichos sistemas. En lo que va corrido del siglo XXI, el mundo ha tenido que enfrentar escenarios de crisis económicas, sociales, políticas y sanitarias, humanitarias, ambientales, disputas territoriales, etc., en donde los sistemas de seguridad social tienen un papel preponderante. Deben afrontar las problemáticas estructurales, coyunturales, los procesos de transformaciones sociales y sus mercados laborales y los profundos cambios propiciados por la innovación y transformación tecnológica. En este sentido, las instituciones de seguridad social deben procurar el objetivo de no dejar a nadie atrás y garantizar que el total de la población acceda a la seguridad social. Como puede observarse en la gráfica 1, se destacan los escenarios de crisis, como la crisis económica global a finales de 2007 que inició en Estados Unidos, derivó en la caída de la producción, aumento del desempleo y la informalidad, por mencionar algunos de sus nefastos efectos. De igual manera, la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19, que en la actualidad se está reflejando en la dinámica económica mundial. Según proyecciones de organismos como CEPAL y el Fondo Monetario Internacional, han advertido que la recuperación será lenta, afectando de manera más grave a aquellas regiones que presentan menores tasas de crecimiento económico y de manera más significativa a las poblaciones más vulnerables y desfavorecidas. En 2012, con la recomendación 202, la OIT presentó la propuesta de la adopción de los pisos de protección social. Se ha argumentado que aquellos países con niveles de desarrollo más bajos son los que mayores retos tienen en brindar protección y seguridad social a sus poblaciones. En la gráfica 2 se muestra una relación directa entre ingresos y los niveles de protección. En términos generales, los niveles del mundo en cuanto a protección social aún se encuentran muy distantes en lograr el efectivo amparo del total de la población. Aún los países de altos niveles de ingreso
no han llegado a una cobertura del 100%. Además, a esta discusión hay que añadir el tema de acceso, suficiencia y calidad de los servicios. En los países latinoamericanos se evidencia que importantes segmentos de la población y del mercado laboral se encuentran excluidos, en la práctica, al acceso a los servicios y beneficios de la seguridad social, empezando que su otorgamiento y reconocimiento se vincula a condiciones ocupacionales o trayectorias laborales que le hacen inaccesible su obtención. Cabe señalar que en momentos de crisis se necesita de una mayor protección para las poblaciones en general, en particular para aquellas más vulnerables. Por lo tanto, procede preguntarse acerca de los niveles de protección en las crisis. ¿Cómo se comportan los sistemas de seguridad social cuando la contracción económica se hace presente o cuando se requieren medidas radicales para salvaguardar la vida de las personas? América Latina es una de las regiones que presenta menores niveles de protección y es una de las que tiene mayores niveles de desigualdad. Así lo ha dicho el Banco Mundial en el 2022. En la gráfica 3 se aprecia el comportamiento de los porcentajes de población sin protección social en algunos países seleccionados durante las dos más recientes crisis económicas del mundo. En términos generales, se ha cumplido con los objetivos de la Agenda 2030. La población desprotegida ha disminuido a lo largo de los periodos de análisis con pocas excepciones. Es claro que la crisis paraliza a los sistemas. Por ello se hace necesario redoblar esfuerzos para que los efectos de las crisis económicas, de salud y sanitarias globales, entre otras, sean de menor intensidad para toda la población y, por supuesto, para aquellos segmentos más vulnerables. Si bien en la segunda década del presente siglo se lograron avances en la cobertura de la protección social, crisis como la producida por la pandemia del COVID-19 han traído retrocesos significativos y el avance de la pobreza retornando a niveles ya superados. Por ello resulta importante prever o contar con instrumentos de protección excepcionales que de una parte atenúen los efectos de las crisis y por la otra promueva su superación, retomando la senda del crecimiento. En la gráfica 4 se puede observar que América Latina figura como una de las regiones con menor protección en el mundo, en cuanto al porcentaje de población cubierta, al menos con un beneficio de protección social. América Latina apenas se encuentra por arriba del promedio mundial, 46.9%, con el 56.3%, es decir, que en la región 1 de cada 2 personas tienen acceso a un beneficio de protección social. La capacidad de los sistemas de seguridad social se deben enfocar en redoblar esfuerzos para hacer frente a la demanda total de la población. Las regiones que han alcanzado mejores niveles de protección en el mundo son Europa y Asia, con porcentajes que están por arriba del 66% de la población, con acceso al menos a un beneficio de la protección social. La crisis por COVID-19 ha sido una de las más profundas. Ha puesto bajo presión al sistema de salud de los países principalmente, pero ha servido para habilitar la vulnerabilidad de las poblaciones y lo esencial de la función de la seguridad social. El mundo en constante cambio demanda de un crecimiento económico en las sociedades que se traduzca en más y mejores empleos y mayor protección social. Sin embargo, este resultado pareciera que cada vez se aleja más de la realidad. En efecto, frente a la crisis, cualquiera sea su causa, son mayores los requerimientos y la disposición de recursos suele verse mermada. Los sistemas de seguridad social pensados y estructurados para la población trabajadora formal dejan fuera a un grueso de la población ocupada, lo que resulta totalmente contrario a la naturaleza del derecho a la seguridad social como derecho humano fundamental predicable para cualquier persona. Es por ello que en el diseño y configuración de los sistemas deberá considerarse mecanismos complementarios o diferenciados que garanticen la efectiva protección a todos, de forma que brinden amparo frente a las diversas contingencias sociales a todos los individuos, independientemente de su condición ocupacional, comprensivos y que respondan a las nuevas realidades que enfrentan los países. Según la gráfica 5, podemos ver que en la región la informalidad laboral es alta y continúa hacia el alza. Los países que muestran proporciones más elevadas son Ecuador, El Salvador, Paraguay y Perú, en contraste con los de más baja proporción son Uruguay y Chile.
Las proyecciones de crecimiento económico en el mundo para el año 2023, de acuerdo con algunos organismos como CEPAL y el Fondo Monetario Internacional, son de una caída en esta variable para la región de América Latina y el Caribe, pasando de 3.2 en 2022 a 1.4, ubicándose por debajo del promedio mundial de 2.7. En la gráfica se puede observar un comportamiento generalizado hacia la baja del producto, lo que podría confirmar la hipótesis de una recesión económica con una recuperación lenta y de largo plazo de la crisis resultado de la pandemia por la COVID-19, lo que representa un gran reto para las economías de la región y sus sistemas de seguridad social, que tendrán que adaptarse a condiciones adversas y que exigen respuestas a favor de sus poblaciones. ¿Hacia dónde se dirige el futuro de la seguridad social? Si bien me he referido de forma extensa a los tiempos que vivimos y los retos que enfrentamos, no puedo dejar de llamar su atención sobre el futuro, no como un panorama que pareciera desolador, sino uno más próspero, con fuertes cambios, con nuevos paradigmas, visiones de mundo y oportunidades, las nuevas realidades en que tendrá que desempeñarse los sistemas de seguridad social. Un futuro que en algunos aspectos en nuestras realidades pareciera distante, pero que ya se encuentran entre nosotros y que se expresan en nuevas formas de vida, desarrollo y expectativas de los más jóvenes con grandes niveles de incertidumbre y con importantes desafíos por enfrentar. No es posible omitir o desconocer hacia dónde nos dirigimos o que estamos viviendo momentos diversos a los tiempos en que se gestaron nuestras instituciones de seguridad social. Los compromisos de los países en el mundo no solo están en alcanzar metas, que son evaluadas y medidas conforme los años avanzan, los 17 objetivos y los 169 metas planeadas en la Agenda 2030, de manera directa o indirecta, contribuyen a que la población esté protegida por la seguridad social y que cada vez más población pueda acceder a la dignidad humana, con el pleno principio de no dejar a nadie atrás. Pero también será necesario ir más allá para entender las nuevas necesidades de un mundo cada vez más cambiante. Dentro de los objetivos de la Agenda 2030, el número 8 pone especial énfasis en el concepto del trabajo digno, que en su amplia concepción comprende una formalización del trabajo. Sin embargo, las cifras más actuales sobre la formalización de los puestos de empleo parecen indicar que hay una tendencia creciente hacia la informalidad laboral, que carece de relaciones laborales que garanticen la cobertura en salud y algunos de los beneficios de seguridad social. Por tanto, ya no se puede seguir pensando que la atención a este tipo de retos es generar la formalización laboral de la población trabajadora. El discurso ahora debe estar enfocado a cómo la seguridad social llegará a la población en general, independientemente de su condición laboral, o si ésta tiene una participación activa en el mercado de trabajo. La seguridad social, entendida como un derecho fundamental, debe ser garantizada por los estados a toda la población, promoviendo que ésta sea solidaria, progresiva, universal, accesible y de calidad para toda la población. La seguridad social es el único derecho que nos hará resilientes a las crisis futuras. La realidad a la que la seguridad social y sus sistemas se tendrán que enfrentar en el futuro es muy diferente de lo que conocemos ahora. El trabajo y la relación laboral que se conocían hasta principios de este siglo han cambiado. Las jornadas laborales fijas y las relaciones laborales entre empleado y patrón parecen estar tomando otras aristas. Las nuevas condiciones de trabajo tienden hacia la flexibilidad de las jornadas laborales, el teletrabajo, los trabajadores de plataformas digitales, los nómadas digitales y el smart working. Es por ello que no podemos pensar que los sistemas de seguridad social actuales están listos para satisfacer las necesidades futuras. La crisis por COVID ha dejado como experiencia la capacidad de adaptación de los sistemas de seguridad, que deben estar enfocados a satisfacer necesidades bajo demanda y presión. Si bien los sistemas de seguridad social no han acabado de resolver los retos del pasado, tendremos que enfrentar retos nuevos. Basta dar una mirada a lo ocurrido durante la pandemia y especialmente con la actividad desarrollada por el magisterio. La docencia es una profesión que requiere mucha dedicación y compromiso. También es una profesión que a menudo se pasa por alto cuando se trata de riesgos laborales y seguridad social. La educación no suele considerarse un sector peligroso, sobre todo si se compara
con sectores tradicionalmente de alto riesgo como la construcción, la industria manufacturera o la minería. Esto se debe a que los índices de accidentes mortales son más bajos en la educación que en los sectores laborales de mayor riesgo. Sin embargo, esto no exime a los profesores de estar expuestos a diversos riesgos laborales asociados a sus tareas diarias, y muchos de ellos se ven afectados por accidentes laborales y enfermedades profesionales. Las lesiones profesionales sufridas por los profesores ha sido ampliamente estudiada en el ámbito científico. Algunos autores han identificado factores de riesgo relacionados con esfuerzo repetitivo, diferencias de género y tendencias sobre la severidad de lesiones en escuelas urbanas. Igualmente, en el ámbito académico se han investigado enfermedades como el agotamiento, la depresión y los trastornos de la voz, un tema ampliamente estudiado en todo el mundo. Estos accidentes y enfermedades están asociados a múltiples factores propios de la actividad docente. Por ejemplo, algunos investigadores argumentan que las condiciones laborales como el estrés, la exigencia del trabajo y la mala calidad del sueño se encuentran asociados con el dolor musculoesquelético en profesores de escuelas públicas. Las características específicas de la profesión docente son fuentes potenciales de estrés y daños por exposición a factores de riesgo psicosocial. Recientemente, como consecuencia de la pandemia, un buen número de docentes se vieron forzados a asumir tareas que requirieron la adopción de estrategias de enseñanza y aprendizaje con la presencia de tecnologías de la información y la comunicación. Aunque la tendencia actual de la pandemia está facilitando la vuelta a la enseñanza presencial, muchas herramientas tecnológicas integradas durante la enseñanza en línea se han mantenido en los cursos presenciales. La implantación de las tecnologías puede aportar beneficios a los usuarios, sin embargo también puede producir consecuencias negativas en la satisfacción laboral, la productividad y el bienestar de los trabajadores. Uno de estos posibles efectos negativos es el tecnoestrés. El concepto de tecnoestrés puede definirse como una condición resultante de la incapacidad para adaptarse de forma saludable al uso de las TIC, o bien como el impacto negativo o en las actitudes, los comportamientos o salud física producido por la tecnología. Además, el estrés en general, incluido el tecnoestrés, contribuyen en forma directa con un fenómeno ampliamente estudiado y con una alta prevalencia entre los profesionales de la educación, el agotamiento. Uno de los retos importantes que ha tenido que enfrentar los docentes de nuestra región no es solo la necesidad de adaptarse y de adoptar estas nuevas herramientas en el proceso de enseñanza, pero también ha sido la carga adicional de tener que instruir a los estudiantes y hasta a las familias sobre el uso de estas para poder cumplir con los programas educativos. El acceso limitado a las tecnologías y la baja escolaridad con respecto a países más desarrollados complica de sobremanera esta tarea, que en su mayoría ha tenido que asumir los docentes en nuestros países. Consecuentemente, la carga de trabajo es un factor determinante en los resultados de salud física y mental del gremio. Sin embargo, las tareas de la docencia no se limitan al aula y el proceso de enseñanza. Como profesores, esta población trabajadora es también responsable de la seguridad y el bienestar de los alumnos. Esta carga adicional del cuidado de otros convierte la profesión en una tarea aún más demandante y con características incuestionablemente de multitareas. Sirve entonces este particular ejemplo para un llamado a los formuladores de la política, a los ejecutadores de la misma, al diseño flexible de los sistemas que permitan el funcionamiento de mecanismos y adopción de medidas efectivas que respondan a las nuevas contingencias, a las necesidades sobrevinientes. El gobierno de Costa Rica ha tomado medidas para hacer frente a estos riesgos y garantizar que los docentes cuenten con una seguridad social adecuada. Por ejemplo, el gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas para proteger a los docentes de los riesgos físicos, psicológicos y emocionales, como proporcionar acceso a servicios de asesoramiento y salud mental, así como proporcionar asistencia financiera para gastos médicos. Por otra parte, los sindicatos pueden también ayudar a reducir estos riesgos. Como bien sabemos, en esta audiencia, los sindicatos son organizaciones que representan los intereses de los profesores y otros trabajadores de la educación y deben contribuir al fortalecimiento de los sistemas de seguridad social y salud en el trabajo, como parte que son de la seguridad social.
Se puede también trabajar para garantizar que los profesores tengan acceso a los recursos de salud mental necesarios como la medida de atención terciaria y que se les conceda tiempo libre suficiente para descansar y recuperar. Finalmente, es primordial reducir el riesgo de discriminación, violencia y hostigamiento en el lugar de trabajo con el objetivo de asegurar que cada persona en el gremio de la educación reciba un trato justo y que se respeten sus derechos. Todos estamos obligados a trabajar para garantizar que los profesores tengan acceso a los recursos necesarios, se garantice su seguridad y salud, así como acceso a la seguridad social y sus principios, no solo como un grupo de especial atención, pero como una garantía a la seguridad social, como y un lugar de trabajo seguros y saludable como derechos humanos. El mundo se transforma día a día, las necesidades cambian constantemente y los retos de la hora no son los mismos del futuro, por lo que es necesario incursionar en la búsqueda de nuevos instrumentos y mecanismos de y para la seguridad social, la capacidad de respuesta de los sistemas a los retos por impredecibles que estos sean. Si bien los sistemas deberán procurar alcanzar las metas aún pendientes en materia de protección, a su vez tendrán que responder a las futuras realidades para una población que se globaliza y mueve constantemente. Los sistemas deberán caracterizarse por su condición dinámica, deberán transformarse y adecuarse de manera constante en procura de una vida digna para todos. Muchas gracias.